6 de la mañana, 13 minutos. Desde muy temprano hemos dado cuenta de esa buena actividad económica que ha tenido el gobierno durante estas últimas semanas. Es época de balance. Conocemos cifras importantes de crecimiento, de exportaciones, de inversión extranjera, también de reducción del desempleo. Y el último gran negocio del año lo hemos conocido en estas últimas horas. La venta de la empresa de energía de Boyacá al consorcio canadiense BCIF Holding Colombia, 808.000 millones de pesos, 303.000 millones por encima de las expectativas. Saludamos a esta hora, a las 6 de la mañana, 14 minutos, al señor ministro de Minas y Energía, el doctor Mauricio Cárdenas. Señor ministro, suponemos que el gobierno se declara muy satisfecho por esta operación. La empresa de energía de Boyacá, que no había podido realizar ese negocio, esta venta durante los últimos años, finalmente se concretó y superando todas las expectativas. Buenos días. Buenos días, Erika. Un gusto saludarla, a usted, a toda la audiencia. Sí, efectivamente es una muy buena forma de terminar el año porque refleja pues la confianza que hay en Colombia, el interés, el apetito de los inversionistas. La verdad es que el precio que se pagó por la electrificadora de Boyacá superó todas las expectativas, 807.000 millones de pesos, pues son 300.000 más de lo que se había establecido como precio base. Y pues es una muy buena noticia para el país, para el gobierno nacional, pero también para los habitantes del departamento de Boyacá, porque esto pues reafirma el compromiso del gobierno en hacer inversiones importantes en el departamento, llevar a cabo esos proyectos que han sido la aspiración de los boyacenses durante tantos años, como por ejemplo la doble calzada a Tunja, de manera que pues es una muy buena noticia. Y se une, Erika, a la noticia que también se probó en las últimas horas de el éxito que tuvimos en la subasta de proyectos de generación eléctrica que se había convocado y para la cual pues se ofrecieron un número muy importante de proyectos que van a ser construidos en los próximos años. De aquí al 2005, el 1 de diciembre del 2005 tienen que entrar y se ofrecieron 5 nuevos proyectos por $700 millones, 3 hidroeléctricas y 2 termoeléctricas, de manera que también lideradas por el sector privado, lo cual muestra de nuevo confianza de los inversionistas, interés en nuestro país y sobre todo pues muestra que la estabilidad de las reglas de juego produce muy buenos resultados porque atrae a los inversionistas. Ministro, ¿quiénes son los dueños de esta nueva compañía que se va a hacer cargo del manejo de la empresa de energía de Boyacá? Camilo, buenos días. El grupo está liderado por un fondo de inversión que tiene base en Inglaterra, que es el fondo Brookfield. Es un fondo muy importante a nivel mundial en materia de infraestructura. Es un fondo que está entrando a Colombia con esta operación. Eso también nos parece muy atractivo porque diversifica el grupo de inversionistas que participan en el sector eléctrico colombiano, donde ya tenemos un número importante de jugadores internacionales, pero donde no estaba Brookfield, que es pues una de las principales instituciones y fondos, digamos, interesados en financiar infraestructura a nivel mundial. Ministro, también hemos conocido en estas últimas horas que se prorrogan las exportaciones de gas a Venezuela por 2 años y medio a partir del 1 de enero. ¿Esto cómo nos impacta? ¿Cuál es el beneficio real de esta venta de gas al vecino país? Sí, Erika. Ustedes recordarán que cuando estuvo el presidente Santos en Caracas hace unas pocas semanas, uno de los convenios que fue suscrito por interés del gobierno venezolano fue la extensión del contrato de venta de gas del campo de Ballenas en La Guajira hacia Venezuela. Ese contrato terminaba mañana, 31 de diciembre de 2011. El gobierno venezolano mostró interés en que se continuara exportando gas. Nosotros afortunadamente tenemos los excedentes, tenemos la capacidad de seguir vendiendo gas a Venezuela, entonces lo prorrogamos hasta junio del 2014. Es un contrato por medio del cual nosotros le podemos vender a Venezuela hasta 300.000 millones de BTUs por día a un precio de $5.86 por millón de BTUs. Esto significa más o menos $50 millones diarios, mensuales, lo cual estamos hablando entonces de $600 millones al año, de manera que es un rubro de exportaciones muy importante. Tenemos el gas, tenemos completamente satisfechas nuestras necesidades domésticas acá en Colombia, de manera que este gas excedentario pues lo podemos exportar a Venezuela sin ningún problema, generándonos pues un monto muy muy importante
importante de divisas. Vale la pena notar que uno de los requisitos que puso Colombia para este propósito era que las cuentas estuvieran al día, y de hecho PDVSA ya no le debe nada a Ecopetrol, de manera que pues fue un compromiso que se cumplió, y pues es una muy buena noticia porque es una exportación que nos fortalece pues en general nuestra balanza de pagos, pero al mismo tiempo nos permite contar con un compromiso de Venezuela que a partir del 2014 en adelante, si nosotros necesitamos gas venezolano, lo podemos importar en las mismas cantidades de lo que les hemos exportado a ellos en los últimos años. Ministro, y finalmente, ¿qué le podemos contar a nuestros oyentes sobre el nuevo precio de la gasolina y de la CPM? Camilo, esa resolución saldrá en el día de hoy. Pues estamos esperando la última información, a ver cómo cerraron los mercados internacionales. Recuerde usted que tenemos una fórmula que consulta básicamente lo que haya sido la tendencia en el mercado internacional de los últimos 60 días, pero yo espero que vaya a haber relativa estabilidad. En el caso de la CPM hemos venido con la política de aumentar 100 pesos por mes para tratar de cerrar la brecha con la gasolina. Todavía hay 1.000 pesos de diferencia entre gasolina y ACPM, y pues Colombia es el único país donde la ACPM cuesta menos que la gasolina. La ACPM en todas partes del mundo, en el mercado internacional, es más costoso que la gasolina porque es un mejor combustible, más eficiente. Entonces hemos ido tratando de cerrar esa brecha a 100 pesos por mes en el caso de la CPM. Y en el caso de la gasolina dependerá mucho de lo que pasó en el mercado internacional, así que yo creo que... ¿Pero sí va a haber aumento, ministro? Sí, seguramente va a haber algún incremento en la gasolina, pero no va a ser un incremento considerable, seguramente pues muy inferior a los 100 pesos. Vamos a ver cómo cerró el mercado internacional. Ahora, lo otro que les puedo decir es que estoy a punto de salir para Dos Quebradas. Vamos a hacer una nueva visita a todas las familias que fueron afectadas por la explosión de hace 8 días. Vamos a estar allá pues revisando cómo van las tareas, pues en principio de reparación de las viviendas, pero también viendo cómo podemos apoyar de alguna otra forma con las pérdidas que tuvieron estas familias, y visitando a las personas que están heridas en los hospitales. Pues, ministro, más adelante entonces volveremos a entrar en contacto con usted para que nos haga un reporte acerca de la situación de estas personas, muchas de las cuales están señalando que no quieren llegar a viviendas de interés social, sino que quieren de una u otra manera que les respondan por sus casas. Dicen que no están en capacidad de estar con sus familias en viviendas que pueden resultar demasiado pequeñas, que quieren tener las mismas condiciones de vida que tenían justo antes de esa explosión. Ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Minas y Energía, un abrazo y volveremos a estar en contacto, como le digo, más adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a esta hora, 6 de la mañana, 21 minutos, aquí están más noticias. Estos son nuestros titulares en Caracol Radio. A partir de hoy, más de 200.000 vehículos saldrán desde Bogotá hacia diferentes zonas del país. La Policía de Tránsito garantiza las condiciones de seguridad y movilidad para los viajeros. La reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno, la reparación de las víctimas y la implementación del Tratado de Libre Comercio son las prioridades trazadas por el gobierno para el año 2012. Contratistas entregan hoy en Bogotá 2 importantes tramos de la calle 26. Los buses de Transmilenio entrarán a rodar hacia mediados del año entrante. La Aeronáutica Civil adjudicó a la firma Consorcio Consultores Aeroportuarios los estudios de viabilidad técnica para la ubicación de un aeropuerto alterno en la capital de la República. Entre 1 y 2 meses podría tardar la liberación de 6 secuestrados anunciada por las FARC, informó la organización Colombianos y Colombianas por la Paz. A la cárcel Modelo de Bogotá fue enviado el primer capturado y exintegrante del ERPAC, que había quedado libre luego de entregarse a la justicia en Villavicencio. El exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, era el único responsable de las listas de desmovilizados según un decreto que desvirtúa la supuesta responsabilidad del ejército en este proceso. Hoy se cumplirán las exequias de Michael Antonio Zárate, el niño de 9 años que murió por el impacto de una bala perdida en un barrio del centro de Bogotá. Organismos de emergencia mantendrán la alerta en todo el país por el fenómeno de la niña. Hasta el momento se han invertido más de 100.000 millones de pesos en la atención de damnificados. La Contraloría realizará en enero audiencias verbales en juicios de responsabilidad fiscal a la Licorera del Valle, la doble calzada Bogotá-Girardot y las obras de la calle 26. Hoy se conocerá el incremento de pago que hará el gobierno a la CPS por cada afiliado en el sistema de salud. El incremento estaría por el orden del 10%. Hoy también sabremos cuál es el aumento en los precios de los combustibles en todo el país. Todos nos preguntamos qué es lo que nos hace levantar cada día.
La respuesta está en la gente, que nos enseña que existe una diferencia entre hablar y conversar, entre trabajar por un sueldo y trabajar por una sonrisa, entre decir sí y comprometerse. Es esa gran diferencia que hay entre hacer las cosas y hacerlas con el alma, como solo en este país sabemos hacerlo. Grupo Bancolombia, le estamos